Hola, hola, bendiciones a todos. En esta noche del viernes que vamos a estar compartiendo una palabra, continuando con el tema de la santificación y dándole tiempo a todos aquellos que van a ir conectándose para juntos estudiar la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Vamos a hablar un poquito de lo que estuvimos compartiendo el viernes pasado. Estuvimos bajo el tema el viernes pasado entendiendo la santificación de Cristo. Y pudimos ver a través de la palabra cómo con una sola ofrenda, ¿verdad? Eh, nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Y vimos esa manifestación como era una sombra en el Viejo Testamento y se convirtió en una realidad, en una verdad presente para nuestras vidas a través de la obra de la cruz, a través del sacrificio de Cristo. Y nosotros ahora disfrutamos, ¿verdad?, de parte de nuestra herencia, la santificación de Cristo. Y vamos a compartir en esta noche cómo esa santificación que nosotros recibimos en nuestro espíritu se manifiesta en nuestra vida diaria. Porque a veces las personas pues se miran en un espejo, pero no de la manera en que Dios las ve a través de la obra que Dios hizo y ven su comportamiento y quizás dicen, no, ¿cómo es posible que yo haya sido santificado o que yo sea un santo? Pero confirmando nuevamente la palabra, vamos a empezar leyendo en Primera de Corintios 1:30 y dice, pero gracias a Él. ¿Gracias a quién? A Él, no a ti, no a mí, no por nuestras obras, no hay nada. O sea, la santificación que nosotros recibimos fue completa en nuestro espíritu, es en Cristo. Gracias a Él. Ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Y aquí dice, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Eso es parte de la herencia que nosotros recibimos gracias a Él, como dice la palabra, gracias a ese sacrificio, gracias a que hubo un sacrificio de muerte, sepultura y resurrección. ¿Verdad? No tiene que ver nada con lo que nosotros hagamos hecho o estamos haciendo. Es algo que nosotros recibimos en Cristo. Es gracias a Dios, es gracias a la obra que Dios permitió a través de su Hijo Jesucristo. Si vamos a 2 Corintios 13, 4 al 6, nos dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, ¿verdad? Cristo vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él. O sea, nos está dando a dar a entender la palabra que nosotros fuimos crucificados con Él. Nosotros, la iglesia de Dios, estábamos en Él en ese momento. Entonces, nuestra debilidad estaba en Él, siendo crucificada. Pero la segunda parte dice, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Porque Dios, Cristo está en nosotros, ¿verdad? Está en nosotros, entonces nosotros también vivimos por el poder de Dios. Dice, examinaos a vosotros mismos, ese es el 5. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Y dice una pregunta, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Hay otra versión, que la versión textual, que dice descalificados. A veces cuando no vemos como a través de lo que la obra que hizo Dios en nosotros, nos descalificamos. Dice el 6, más espero que conoceréis que vosotros no estamos reprobados. Como dice la otra versión, no estamos descalificados, porque es, como dije ahorita y te compartí, es gracias a Él, es una obra que Él hizo. Tú has sido santificado a través de esa obra, la obra de Cristo. Y nuestra debilidad también fue crucificada allí en la cruz del Calvario. Ahora nosotros vivimos bajo el poder de Dios. Cristo está en nosotros, no te descalifiques. Tú puedes manifestar en Cristo eso que tú has recibido. Vamos a 2 Corintios a leer aquí en el capítulo 13, versículos de 7 al 9. Dice, el apóstol Pablo, esta carta se la escribió a los Corintios, dice, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para nosotros, para que nosotros aparezcamos aprobados,
sino que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. O sea, nosotros hemos recibido esa santificación, nosotros debemos manifestar esa santificación. Por lo cual nos gozamos, dice el 9, de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes y aún oramos por vuestra perfección. Fíjate que queremos aclarar aquí porque hay muchos versículos, ¿verdad? Después que uno aprende a través de la palabra que hemos sido santificados en Cristo, que hemos sido perfeccionados, leemos en otras partes que procuremos o que oremos por la perfección. Entonces, queremos que hoy entendamos y aprendamos que no está hablando de que tú hagas algo a través, hagas obras o para que entonces tú seas perfecto, seas santo. Ya tú recibiste esa perfección, como pudimos estudiar en la Escritura, en la palabra de Dios, en Cristo, ¿verdad? Gracias a Él. Tú las recibiste en tu espíritu, porque el espíritu que recibiste es el espíritu de Cristo y esa es parte de tu herencia. Ahora, sí tenemos que tomar en cuenta que como aprendimos anteriormente, somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, en tu espíritu recibiste esa santidad, esa perfección, pero que tu alma tiene que ser perfeccionada, tiene que ser formada a eso que tú recibiste, para que entonces tú comiences a manifestar esa perfección. Vamos a leer aquí en 2 de Corintios 13:11, lo tengo por aquí, en la versión textual, dice: por lo demás, hermanos, regocijaos, procurad vuestra perfección, consolaos, tened un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de amor y de paz estará con vosotros. Cuando leemos ahí, esta es la despedida de la carta del apóstol Pablo, está diciendo: procurad vuestra perfección. Entonces, ya habiendo reconocido, ¿verdad? Habiendo entendido y siendo iluminados que nosotros somos perfectos en Cristo, entonces, ¿por qué Él le dice que procuren, ¿verdad?, esa perfección? Por lo que estábamos explicando ahorita. Porque lo recibimos en el Espíritu. Pero hay también una responsabilidad, porque al decirnos procurar, cuando buscas un diccionario, está hablando de forzarte, ¿verdad? En tu vida diaria, de tu manifestar esa perfección. Entonces ahí es importante la comunión con el Padre. Es importante que tengamos comunión con el Padre, es importante que seamos edificados en la palabra, que crezcamos en la palabra para conocer el diseño de Dios para tu vida, para que entonces tú te comiences y te manifiestes en esa santidad, en esa perfección que tú recibiste en Cristo. ¿Verdad? Porque Dios la ha imputado a tu vida, ha puesto eso en tu espíritu. Entonces tú caminas en eso, estás siendo llamado a caminar en esa verdad presente, en eso que tú has recibido. Por eso le habla y los exhorta ahí al final de su carta que lo procuren, ¿verdad? Que procuren manifestarse en eso, que procuren y sean responsables en eso que han recibido. Es algo progresivo, lo podemos ver aquí en Filipenses 1:6. En Filipenses 1:6 la palabra nos dice: estando persuadidos. Bueno, se me abrió una... Ok, cerramos. Vamos a buscarlo aquí. Filipenses 1:6. Dice: estando plenamente convencido de esto mismo, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesús, el Mesías. O sea, a través de la palabra podemos ver que nosotros, ¿verdad? Es una perfección diaria en nuestra alma, en nuestro diario vivir, lo que Dios está haciendo en nosotros. Por eso a veces nosotros estamos pasando por procesos, situaciones, y es porque eso se está perfeccionando en nosotros. Esa vida que nosotros hemos recibido, toda esa herencia está siendo formada en nuestra vida diaria, ¿verdad? En nuestra alma, en nuestra vida diaria. Vamos a buscar aquí Filipenses 3. Vamos a leer en Filipenses 3, 12 al 17. Dice:
No que lo haya alcanzado ya, está hablando del apóstol Pablo, ni que ya sea perfecto. Vamos a ver que él dice ni que ya sea perfecto, pero nos vamos a dar cuenta que no está hablando de la obra que ya Dios hizo en Cristo de perfección, sino que está hablando en su vida diaria, ¿verdad? En lo que es del alma, en ese vivir diario. Dice, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús, aquello que yo recibí en Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Dice el 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El 15 dice, así que todos los que somos perfectos, ¿ves? Aquí entonces nos llama perfecto porque fue la obra que Cristo hizo en la cruz. Esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, o sea, esa posición de santificación, eso que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí. Luego los exhorta a que lo imiten, como Él imita a Cristo, ¿verdad? Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Él se consideraba un imitador de Cristo, ¿verdad? En lo que él había recibido en Cristo y le exhortaba a que lo miraran como ejemplo. Wow, tremendo reto, ¿verdad? Podríamos decir o podrías decir tú que si tu vida está siendo de ejemplo para que otros la imiten conforme a lo que tú has recibido en Cristo, conforme a esa santidad que hemos recibido en Cristo. Wow, el apóstol Pablo se atrevió, ¿verdad? A afirmar que imitaran su vida porque él estaba imitando la vida de Cristo. Wow, nosotros hemos sido imputados, tenemos esa santidad, ¿verdad?, de Cristo en nosotros, y todo a través de lo que Cristo hizo, a través de la cruz del Calvario, pero estamos siendo perfeccionados en nuestra vida diaria. Esto es un crecimiento diario, debe ser diario y debe ser cada vez mayor, debemos crecer en esa santidad y manifestar esa santidad. Pablo habló, ¿verdad?, aquí de ejemplo. Y yo quiero compartir con ustedes unos principios que él le dio a Timoteo, que era uno de sus colaboradores que compartía la palabra a las iglesias donde Pablo había visitado y había levantado. Y él le dio unos consejos, aún siendo joven, pero que también nosotros podemos aplicar a nuestra vida porque el Espíritu no tiene edad, ¿verdad? El Espíritu que nosotros hemos recibido es perfecto, es santo y no tiene edad. Entonces, él le dio unos consejos que vamos a compartir en esta noche, que le dio a Timoteo para el lugar que él lo habían enviado para compartir la palabra. Y nosotros lo vamos a aplicar a nuestra vida en el lugar donde Dios nos ha puesto, o en el lugar donde Dios te va a enviar o te va a poner, para nosotros ser ejemplo a los demás que tenemos que tener en cuenta. Y el consejo que le dio a Timoteo es en primera de Timoteo 4:16. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, le dijo. Timoteo era un joven. Le dijo, si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En esas 4 áreas le dijo, procurad, ¿verdad?, esfuérzate en ser ejemplo en el lugar que Dios te ha puesto. Entonces, cuando buscamos en Efesios, leemos en Efesios 4:29, podemos encontrar el consejo de la palabra, de cómo debe ser nuestra palabra. Dice en Efesios 4:29 que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cómo debe ser nuestra palabra? Si tú vas a compartir el Evangelio de Dios, en el caso de Timoteo, eso era lo que iba a compartir. Tu palabra debe ser una palabra que edifica, una palabra que exhorta, que consuela, ¿verdad? Debe ser una palabra que no emite juicio, ¿verdad?
que no emite juicio. No necesariamente porque le estamos hablando de una palabra, es que él va a ir a hablar o tú vas a ir a hablar con, con, con palabras espirituales o celestiales, ¿verdad? Y que vas a andar hablando así, no está hablando de eso, sino está hablando de una palabra que edifica, una palabra de bendición, una palabra que levante, una palabra que dé aliento a los que la escuchen. Eso es lo que tú vas a compartir. Eso es el hablar que debe salir por nuestra boca cuando nosotros somos ejemplo en el lugar que Dios nos ha puesto, en el lugar que Dios nos envíe, ¿verdad? Otro de los principios fue en la conducta. Le dijo que fuera ejemplo en la conducta. Dice Proverbios 20:11, aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta fuere limpia y recta. O sea, lo que nosotros hacemos da a conocer cuál es nuestra conducta, ¿verdad? Cuál es la conducta que nosotros manifestamos. Si es una conducta pura o es una conducta y si es recta. También en 2 Corintios 3:2 el apóstol nos declara que nosotros somos cartas leídas, ¿verdad? Por los demás, que nuestras vidas son un testimonio a los demás. Nosotros somos los que reflejamos a Cristo a través de nuestra vida en todas partes, ¿verdad? Eso es lo que nosotros debemos manifestar. Y esa conducta no puede ser diferente del lugar donde tú te reúnes con tu familia de la fe, en tu hogar, allá con tus hijos, tu esposo, tu familia, en el lugar de trabajo. Debe ser una misma conducta, ¿verdad? Debe ser una misma conducta recta y pura. Cuando somos llamados a ser ejemplo en el lugar que Dios nos ha puesto. Amor, le dijo. Sabemos que amor es un fruto del Espíritu en 1 Corintios 13:13. También sabemos que esa es la naturaleza de Dios y nosotros tenemos ese Espíritu de Dios que es uno con nosotros en Cristo. Nosotros tenemos esa fuente del amor que es Dios en nosotros. Con esa fuente del amor, ¿verdad? Con ese amor es el que nosotros vamos a amar a nuestro prójimo. No es con el amor como lo define el mundo, que si me cae bien, si es nice conmigo, si no me ha hecho nada malo, entonces sí lo voy a amar. No, está hablando con el amor de Dios, desde esa fuente del amor que está en ti, un amor incondicional, ¿verdad? Que ama y no juzga, ¿verdad? Y también ese amor de Dios se demuestra. Y nosotros, en el lugar que Dios nos ha puesto, vamos a amar a los demás, no mirando los errores de los demás, ¿verdad? Sino que le vamos a hablar de Cristo, de lo que Dios hizo en Cristo. Y vamos a darle una palabra de amor y no una palabra de juicio. En la otra área que él le dijo, compartió con Timoteo y lo exhortó fue en el Espíritu. En Gálatas 5, 16 y 18 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Fíjate que no andar en el Espíritu no quiere decir que vamos a andar todo el tiempo por ahí hablando lenguas, profetizando, hablando en lenguaje religioso. No está hablando de eso. Está hablando de caminar bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo esa reverencia, ese temor de Dios, esa reverencia, operando en la mente de Cristo. ¿Cómo te puedo explicar esto sencillo? En cada decisión, cada situación que tú te toques enfrentar, sea una tentación, alguna presión de grupo, tú vas a pensar qué es lo que haría Cristo en esa situación, cómo obraría Cristo, qué hablaría Cristo, cómo sería su manifestación, su conducta. Eso es vivir y andar en el Espíritu, ¿verdad? En vivir y en esa vida que tú recibiste, en esa vida espiritual. Y el otro consejo o exhortación que Timoteo recibió fue la pureza. Dice 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Fíjate que cuando escuchamos pureza, lo primero que pensamos es en las pasiones, ¿verdad?, juveniles, en la sexualidad, y obviamente Timoteo era un joven y pudo haber recibido también exhortación a que se mantuviera puro en su sexualidad, ¿verdad?
Y si tuviera novio o novia, y aquel que tiene novio o novia, debe ser, esa noviazgo debe ser de una manera santa, de una manera que haya respeto el uno al otro. Recordando que nosotros somos embajadores de Cristo en el lugar que nos ha puesto, en todo lugar donde tú te manifiestas. Pero buscando el significado de la palabra pureza, me di cuenta y viendo el contexto que Timoteo estaba recibiendo exhortación a que cuando compartiera el evangelio al lugar donde él había sido enviado, se asegurara de que no estuviera mezclado con otra cosa. Eso era lo que decía el significado de pureza. Es algo que no está mezclado con otra cosa. Porque en ese tiempo, cuando ves en ese libro, había muchas doctrinas queriendo entrar que estaban trayendo lo del viejo pacto, implementando y haciendo una mezcla. Y muchos hijos de Dios que todavía estamos o están viviendo una mezcla del viejo pacto con el nuevo pacto. Entonces, Timoteo recibió la exhortación de que cuando compartiera la palabra del Evangelio de Dios se asegurara de no mezclarlo con otra cosa, ¿verdad? No mezclar los pactos cuando nosotros compartimos el Evangelio de Cristo, no añadiendo todo eso de la ley que compartimos, como compartimos anteriormente y en uno de los temas que hemos compartido anteriormente, eran sombra de lo verdadero, ¿verdad? Nosotros estamos en una verdad presente. No podemos mezclar todo eso del Viejo Testamento y querer vivir esos ritos que se hacían antes, esas costumbres, esas doctrinas que eran de ese viejo pacto que ya dice la palabra que caducó. Nosotros estamos en un nuevo y eterno pacto sobre mejores promesas. Entonces, cuando vamos a compartir a otros lo que Dios hizo a través de Cristo, no vamos a mezclar los pactos, sino que vamos a compartir un evangelio, una palabra pura. Que nosotros fuimos salvos en Cristo, ¿verdad? Y estamos completos en Él. Ese es el reto o la exhortación que recibió Timoteo, que yo quiero que tú tomas en mente o medites en ellas en esta noche. Cuando vayas, estés en el lugar que Dios te ha puesto y en toda tu vida diaria para manifestar esa santidad que nosotros hemos recibido en Cristo. Yo espero que esta palabra haya edificado, exhortado y consolado a tu vida. Y saludos a todos aquellos que se han conectado por ahí. Veo a Yesenia, Junet, Alma, vi a Tomás por ahí, María Colón. María! Bendiciones. Todos aquellos que hayan escuchado se hayan edificado con esta palabra y puedan seguir creciendo en el conocimiento de Dios, y los exhorto a que busquen los versículos en la palabra y lean el contexto, porque así podemos tener una idea más clara de lo que el exponente, ¿verdad? Le escribió la carta, quería transmitir a ese pueblo. Así que sean bendecidos en esta noche. Ahora ya mismo salimos para nuestra actividad de matrimonios allá en Comunidad Eterno Pasto. Saludos a todos y bendiciones, y que tengan un bello y hermoso fin de semana. Sean todos bendecidos. Amén.